40 compañías diferentes imprimen este libro y el número total de cientos de millones de copias impresas y distribuidas es imposible de estimar. Ahora se ha traducido a más de 1.400 idiomas diferentes, siendo consistentemente el bestseller de cada año por un margen muy amplio. La Biblia es el libro más impreso, más comprado, más distribuido, menos leído y ciertamente menos entendido, conocido por el hombre. Bruce Barton se refirió a él como el libro que nadie conoce. Necesitas conocer este libro. Para saberlo tienes que leerlo. ¿Por qué hay tantas Biblias? Si pudieras hacer una encuesta sobre el uso de la miríada de millones de Biblias que han sido impresas, los resultados lo asombrarían. Piénselo un minuto. ¿Para qué se usan todas estas Biblias? Tradicionalmente cada familia tiene su Biblia. Muchas personas han podido rastrear su ascendencia, tal vez establecer la fecha de su propio nacimiento, a partir de los registros que se guardan en las páginas de la Biblia familiar. Mucho antes de que los gobiernos exigieran el mantenimiento de registros para sus ciudadanos, la Biblia familiar era el depósito de las estadísticas de matrimonios, nacimientos y defunciones, y en muchos casos esa Biblia familiar se transmitía de generación en generación. Cada predicador tiene una Biblia, o Biblias. Las Biblias se usan o al menos aparecen en matrimonios, funerales y servicios religiosos. Las Biblias ocupan vigilias solitarias, sobre la repisa de la chimenea, la mesa de café, la lámpara de pie junto a la cama o en algún otro lugar donde parezca que se usan a diario. Muchas Biblias se encuentran en un aislamiento solitario en una habitación de hotel o motel. Su cubierta está manchada con café o anillos de highball. Sus páginas nunca se abren. En los tribunales del país, que aprecian el principio de la separación de la Iglesia y el Estado, las Biblias formaban anteriormente parte de la parafernalia legal de todos los juicios. Una vez se pidió a los testigos que pusieran sus manos sobre este libro negro, levantaran su mano derecha hacia el techo y dijeran: «Juro decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad. Que Dios me ayude». Curiosamente, dentro de las cubiertas de esa Biblia se cita a aquel que inspiró a todos sus 33 autores principales durante un periodo de unos 1600 años, aquel a quien llamamos Jesucristo de Nazaret, ordenando a sus seguidores: «Pero yo os digo, no juren en nada, pero sea vuestra declaración sí, sí, no, no, porque todo lo que es más de esto, de mal procede». Mateo 5, 34 al 37. Jesús tuvo el mismo problema con los abogados y predicadores de su época. Se suponía que eran grandes estudiosos del libro, discípulos de Moisés, hijos de David, seguidores de Abraham. Habían pasado gran parte de sus vidas memorizando y aprendiendo de memoria el 1.000.000 o más de palabras de tradición adjuntas al libro por sus venerables padres. Conocían los jeroglíficos hebreos, griegos, arameos, caldeos y probablemente egipcios al revés y al revés. Pero de alguna manera perdieron el punto. No podían estar de acuerdo con aquel que Abraham, Moisés y David adoraron y sobre el que escribieron tan prolíficamente. Por lo tanto, el consejo constante de Cristo a estos grandes eruditos fue simplemente leer el libro. Mateo 12, 3 y 5, 19, 4, 21, 16 y 42, 22, 31, Marcos 2, 25, 12, 10 y 26, Lucas 6, 3. Otro amigo y adorador de Cristo, Isaías, resumió el problema que parece enfrentar la humanidad en cada generación. La humanidad, al recibir el libro de instrucciones de su Creador, se resiste a aplicar sus principios. Los hombres sabios, educados y eruditos, desde lo más profundo de sus estudios llenos de libros, miran con sus narices eruditas a aquel que dice: «Por favor, lea este libro». Y le responden: «No puedo leer ese libro porque está sellado. No estaba destinado a ser entendido o aplicado literalmente. Es solo una colección arcaica de supersticiones cuyos significados se han perdido para nosotros hoy. Lleve el mismo libro al hombre de la calle,
pídale que lea el libro y él responde: no tengo ninguna educación. ¿Cómo puedo entender lo que está en el libro? Ver Isaías 29, 11 y 12. Por lo cual dijo el Señor: por cuanto este pueblo se acerca a mí con su boca, y con sus labios me honra, pero ha alejado de mí su corazón, y su temor hacia mí es enseñado por precepto de hombres. Isaías 29, 13. A la gente le gusta dar la apariencia de ser religiosa. Les gusta tener su pompa y ceremonia. Les gusta tener su Biblia ceremonial, pero no quieren aplicarla a sus propias vidas. El mismo Dios que inspiró a Isaías, inspiró a Pablo a escribir. Profesan conocer a Dios, pero lo niegan en las obras, siendo abominables y desobedientes y reprobados para toda buena obra. Tito 1:16. Las personas que están en control de la maquinaria eclesiástica y política quieren inculcar en las masas la opinión de que la palabra de Dios no puede ser entendida, y ciertamente no por ningún laico. Si no se diera esta impresión y se leyera la Biblia como el libro de instrucciones claro de Dios para el hombre, entonces la gente pronto vería que hay muchas cosas que se están haciendo en lugares elevados, que están en contradicción directa con la palabra de Dios, tomada claramente, por exactamente lo que dice. Esto nunca funcionaría. El individuo promedio en la calle no quiere molestarse en leer el libro de su creador por al menos dos razones. 1. Siente que los profesionales en el campo de la religión deberían poder leer e interpretar para él cualquier mensaje que Dios quiera tener. 2. En el fondo puede tener miedo de descubrir algo que, en el mensaje de su maestro, le obligue a cambiar su modo de vida. Por lo tanto, casi todo el mundo pasa por alto la simple petición de Cristo: lee el libro. Quizás el mejor ejemplo de este razonamiento aplicado es con respecto al libro de Apocalipsis. Los clérigos y eruditos nos dicen que el libro de Apocalipsis está lleno de símbolos, alegorías y símiles, visiones extrañas de bestias de fantasía, ocultas en significados profundos que no se pueden entender. Se nos dice que el libro de Apocalipsis está velado, oculto y sellado, que nadie puede entenderlo realmente, y que ciertamente no podría aplicarse a la vida personal de nadie, ni al mundo de hoy. Por lo tanto, se recomienda que no se moleste en leerlo, ya que solo lo confundirá. Algunos incluso van tan lejos como para afirmar que demasiado estudio de la Biblia te volverá loco. Y ciertamente los adherentes a esta creencia general sobre el libro de Apocalipsis estarían de acuerdo en que el libro de Apocalipsis se ajusta a esta declaración más que cualquier otro libro de la Biblia. Ahora, hagamos un experimento. Simplemente sigamos las instrucciones de nuestro Salvador y leamos el libro. Efectivamente, mi traducción King James de la Biblia dice en la página 326, la revelación de San Juan el Divino. Sin embargo, cuando leo el libro, descubro que en el capítulo 1, versículo 1, que es la palabra inspirada de Dios y no un título que el hombre le haya puesto, dice la revelación de Jesucristo. Ahora piensa solo un minuto. Solo leemos la primera parte de una oración del libro y en un lenguaje sencillo y directo contradice la opinión de los eruditos. 1. No es la revelación de San Juan. Él es simplemente el escriba de aquel que está dando la revelación, Jesucristo. 2. Sin embargo, se llama revelación. Ahora bien, esta es una traducción correcta del griego original, así que revisemos nuestros diccionarios y veamos qué significa el título de este libro. Según el Seven New Collegiate Dictionary de Webster, revelación significa un acto de revelación o comunicación de la verdad divina, un acto de revelación a la vista de algo que se revela, especialmente una revelación esclarecedora o asombrosa. ¿No es creíble? No se da una definición para indicar velado, escondido o sellado. Vamos a leer este libro un poco más. En el versículo 3 dice, bienaventurado el que lee. Tu Creador, Jesucristo, pronuncia una bendición directa sobre ti si lees las palabras de este libro, y de hecho, la misma bendición se aplica a todas las demás palabras que Él ha escrito. Mateo 4:4 y Lucas 4:4.
Parecería que Jesús tenía alguna razón para aconsejar tanto a los eruditos como a los laicos que simplemente leyeran las palabras que profesan tener como su libro sagrado. Simplemente leer esas palabras, creerlas y ponerlas en práctica. Leamos el resto de ese tercer versículo y luego continuemos. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo se acerca. El gran cuerpo de creyentes del Antiguo Testamento tratará de informarle que el Nuevo Testamento no es para ellos. El gran cuerpo de creyentes del Nuevo Testamento le dirá lo mismo sobre el Antiguo. Tampoco crees. Cuando Jesucristo estaba siendo tentado por Satanás el diablo, todas sus respuestas a ese ser astuto y sutil vinieron directamente de la palabra que él había inspirado a sus hombres santos de la antigüedad a escribir. La primera declaración con la que contrarrestó a Satanás está registrada en Mateo 4, versículo 4. Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Cristo siempre estaba usando esta expresión. Escrito está. Esta declaración en particular, que es Nuevo Testamento hasta la médula, vino del corazón de la ley en el libro de Deuteronomio, capítulo 8, versículo 3. Lea ese libro. El simple consejo de Jesús a los supuestos religiosos de su época fue: escudriñad las Escrituras, porque en ellas os parece que tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Porque si creyerais a Moisés, me creeríais a mí, porque escribió acerca de mí. Juan 5, 39 y 46. Además de todas estas razones directas de nuestro Creador, hay muchas otras razones para leer este libro. Como obra literaria es el libro más notable que el mundo haya visto jamás y el más antiguo. El único entre todos los libros solo por su valor histórico. Al menos se afirma que es la base de todas las sociedades judeo-cristianas y por lo tanto involucra a toda la civilización occidental y gran parte del resto del mundo. Ha contenido en sus páginas muchos consejos directos, sencillos, prácticos y sencillos sobre la conducción de la vida diaria que no tienen precio. Personajes famosos de la historia comentan: «Dame la libertad o dame la muerte», dijo Patricio Enrique. Patricio Enrique también dijo: «La Biblia vale más que todos los demás libros que se hayan impreso». El padre de los Estados Unidos de América, George Washington, declaró sin rodeos: «Es imposible gobernar correctamente el mundo sin Dios y la Biblia». La reina Victoria, al mando de Gran Bretaña cuando se convirtió en grande, afirmó con firmeza: «Ese libro explica la supremacía de Inglaterra». Y solo al leer profundamente en las páginas de las Escrituras puedes apreciar completamente la verdad de esa declaración. Sir William Herschel lo expresó de esta manera: «Todos los descubrimientos humanos parecen haberse hecho solo con el propósito de confirmar cada vez más las verdades contenidas en las Sagradas Escrituras». Ambassador College ha inscrito en piedra en su centro académico un lema que hace eco de esto en diferentes palabras: «La palabra de Dios es el fundamento de todo conocimiento». Lord Tennyson lo enfatizó de esta manera: «La lectura de la Biblia es una educación en sí misma». Antes de que puedas leer el libro, tienes que tener el libro. En caso de que no tenga una Biblia disponible, permítame señalar que puede comprar una de buena calidad por menos de $1 en su depósito local del Ejército de Salvación. Las Biblias usadas son baratas y a medida que avanzan los libros, las Biblias usadas se usan muy poco. Por tonto que parezca, le sugiero que comience a leer este libro con el primer capítulo en la página 1. En el principio creó Dios, Génesis 1:1. Comenzar a leer cualquier libro que contenga 1189 capítulos, comenzando con el capítulo 930, Mateo, parecería bastante extraño, ¿no es así? Entonces, dejando a un lado todos los prejuicios, ¿qué le parece comenzar a leer desde el principio como cualquier otro libro y simplemente leerlo lo más rápido que pueda? No se moleste en estudiar ahora, no se moleste en resolver problemas ahora, simplemente lea el libro. Si lee como mínimo un poco más de 200 palabras por minuto
y si pasa solo 10 minutos al día en esta lectura de la Biblia, habrá completado su lectura desde Génesis hasta Apocalipsis, habrá leído las 773.746 palabras de escritura para este tiempo el próximo año. Por supuesto, a medida que lea puede interesarse mucho y dedicar más de 10 minutos y por lo tanto terminar el libro antes. Hay todo tipo de cosas interesantes en la Biblia y a medida que te adentres en ella, encontrarás que es tan difícil de dejar como cualquier novela apasionante que cualquier autor pueda compilar. Historia, intriga, sexo, violencia, poesía, lógica, razón, todo marcha con paso rápido a través de las páginas de la Biblia. Te familiarizarás rápidamente con los personajes principales: Abraham, Isaac y Jacob, Moisés, David y Salomón, Isaías, Jeremías y Malaquías, Mateo, Jesús, Juan y Pablo. Estos y muchos más no tenemos espacio para mencionar aquí. Hebreos 11:32. Todas estas personas viviendo hechos que parecen tan antiguos tendrán un significado directo para ti. Todos los eventos que les ocurrieron a esos hombres en el pasado lejano sucedieron y están escritos y conservados para que los leamos, de modo que nos aprovechemos de leer sus ejemplos en este último día de la humanidad, antes de la intervención de Jesucristo. 1 Corintios 10 del 6 al 11. Descubrirá que el Antiguo Testamento no está ni abolido, ni muerto, ni siquiera antiguo. Descubrirá que hay una gran cantidad de Nuevo Testamento en el Antiguo Testamento y una asombrosa cantidad de Antiguo en el Nuevo Testamento. Encontrará muchas declaraciones, tal vez algunas en cada capítulo, que en un lenguaje bíblico simple y claro, como leemos en Apocalipsis, contradirán lo que siempre ha creído que dice la Biblia. El hecho de que un predicador golpee el púlpito y diga, la Biblia dice, no significa que la Biblia realmente diga eso. La amonestación de Jesús a cualquier persona así es la misma que lo fue para los machacadores de la Biblia de su época. Lea el libro. A medida que lea, habrá preguntas que le vendrán a la mente. Le sugiero que tome un lápiz y dibuje una línea tenue en el margen donde viene la pregunta, para que luego pueda regresar y comenzar a resolver algunas de estas preguntas. Sin embargo, muchas de esas preguntas se resolverán simplemente leyendo el libro. Si te decides a leer el libro, será lo más gratificante que hayas hecho en mucho tiempo. Cada artículo que lee en La Pura Verdad y otra literatura que reciba de Ambassador College cobrará más vida que nunca. Por primera vez podrá seguir el ejemplo de los bereanos, como se menciona en Hechos 17, 10 o 11, donde escucharon lo que Pablo tenía que decir cuando predicaba el Evangelio de Jesucristo. Luego escudriñaban las Escrituras cada día para confirmar las cosas que decía. Experimentarás un gozo especial que proviene de darte cuenta de que la mente más simple, guiada por el Espíritu de Dios, puede entender la verdad, franca, simple y directa. Comenzarás a sentirte como el rey David, quien dijo, «Oh, cuánto amo yo tu ley. Es mi meditación todo el día. Con tus mandamientos me has hecho más sabio que mis enemigos, porque siempre están conmigo. Tengo más entendimiento que todos mis maestros, porque tus testimonios son mi meditación. Entiendo más que los antiguos, porque guardo tus preceptos. He apartado mis pies de todo mal camino, para guardar tu palabra. No me he apartado de tus juicios, porque tú me has enseñado. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras. Sí, más dulces que la miel a mi boca. A través de tus preceptos adquiero entendimiento. Por eso aborrezco todo camino falso. Salmo 119, del 97 al 104. Incluso, si ha leído partes del libro antes, le sugiero que lea desde el principio hasta el final lo más rápido posible. Obtén el fluir y el sentimiento del libro que tu creador te escribió. Una solicitud personal. Agradecería mucho saber de usted para saber si realmente va a leer el libro o no. Y cuando termine, le agradecería mucho saber que ha logrado lo que se propuso hacer. Una cosa más y más importante. Dios nos dice a través de Isaías la actitud que debemos tener al leer su libro. Pero a este miraré,
al que es pobre y de espíritu contrito, y que tiembla a mi palabra. Oíd la palabra del Señor, los que tembláis a su palabra, vuestros hermanos que os aborrecían, que os echaban fuera por causa de mi nombre, dijeron, sea glorificado el Señor, mas Él aparecerá para vuestro gozo y serán avergonzados. Isaías 62, 2 y 5. Que Dios te bendiga ricamente mientras lees el libro. Parte 2. Oh, no puedo recordar las Escrituras. Es el grito de angustia de muchos que leen el libro. ¿Qué tan importante es la capacidad de memorizar cientos de versículos? ¿Y cómo puede desarrollar y mejorar su capacidad para recordar las Escrituras? Muchos han sufrido una frustración innecesaria debido a los esfuerzos infructuosos por retener ciertos pasajes de las Escrituras en su memoria. Tal vez haya intentado y fallado repetidamente en memorizar versículos importantes de nuestro libro de instrucciones del Creador. Entendamos que la salvación no depende de la habilidad de uno para citar capítulos y versículos de la Biblia. Si así fuera, es concebible que ninguno de los apóstoles originales y autores del Nuevo Testamento hubiera calificado jamás para el reino de Dios. ¿Por qué? Porque en los días de los 12 apóstoles y los escritores del Nuevo Testamento, los escritos del Antiguo Testamento aún no se habían dividido en capítulos y versículos. De hecho, no se hizo hasta mucho después de que todos esos hombres estuvieran muertos. La única excepción a esto fue el libro de los Salmos. Los Salmos son en realidad canciones. Fueron compuestos por varios autores y originalmente estaban destinados a tener música. Por lo tanto, fue necesario dividirlos en capítulos y versos por conveniencia musical y poética. Y como canciones, por supuesto, estaban destinadas a ser memorizadas. Para facilitar la memorización, los versos a veces se ordenaron de forma acróstica, alfabéticamente. Ahora, considere este hecho. Los autores del Nuevo Testamento citaron directamente de los Salmos 116 veces. Sin embargo, en solo una ocasión mencionaron el capítulo del que estaban citando. Este caso es Hechos 13:33. Como también está escrito en el Salmo 2, las citas restantes de los Salmos no mencionan ni el capítulo ni el versículo. Además de las de los Salmos, el Nuevo Testamento contiene 167 citas más directas del Antiguo Testamento, y por supuesto, no se hace referencia a ningún capítulo o versículo en una sola instancia. En algunos casos, cuando se cita del Antiguo Testamento, el hablante o escritor ni siquiera menciona el nombre de la persona o el libro que está citando. Tomemos, por ejemplo, el momento en que Jesucristo estaba siendo tentado por el diablo. Jesús citó directamente del libro de Deuteronomio, que fue escrito por Moisés, pero ni siquiera mencionó el autor o el nombre del libro. Comprueba eso por ti mismo en Mateo 4:4 y 7 y 10. En otros casos en los que se hace referencia a los profetas de la antigüedad, simplemente se mencionan por su nombre, pero, por supuesto, no se dan versículos ni capítulos. Para algunos ejemplos, lea Mateo 2:17, 8:17, Lucas 4:17. La Biblia no se dividió en capítulos hasta alrededor de 1250 después de Cristo, cuando el cardenal Hugo compuso una concordancia en latín o índice de las Escrituras. Más de 300 años después, en 1560 después de Cristo, se produjo en Ginebra, Suiza, la primera traducción de la Biblia completamente dividida en capítulos y versículos. Era conocida como la Biblia de Ginebra. Entonces, debería ser evidente que la capacidad de citar capítulos y versículos de la Biblia como una computadora humana no es necesaria. Sin embargo, si una persona está dotada de una memoria excepcional para las Escrituras, ciertamente le conviene ejercitar su habilidad con la humildad correcta para un propósito honorable. No hay absolutamente nada de malo en tener una excelente memoria. Se nos dice que crezcamos en gracia y en conocimiento. Segunda de Pedro 3:18. Como cristianos, debemos aumentar continuamente nuestro conocimiento de la palabra de Dios. Pero también nos instruye: estad siempre preparados para dar una respuesta a todo el que os demanda razón de la esperanza que hay en vosotros, con mansedumbre y reverencia. Primera de Pedro 3:15.
La memoria es, por lo tanto, uno de los atributos importantes que Dios ha dado a los humanos. Sin embargo, para la mayoría de las personas, recordar no es fácil. Parece que muchos tienen dificultad para retener incluso las cosas más simples. Quizás usted tenga esa dificultad. Si es así, entonces puede animarse con este hecho. Aunque la mayor parte de la Biblia no se escribió originalmente con capítulos y versículos, las Biblias que usamos hoy sí lo están. Y dado que lo están, sin duda podemos aprovechar este valioso aspecto de las traducciones modernas. Las presentes divisiones de capítulos y versículos sí hacen que sea más fácil localizar las escrituras que necesitamos y hacerlo de manera sistemática sin tener que leer libros enteros y secciones de la Biblia para encontrarlos. Al aumentar nuestra memoria de las ubicaciones de las escrituras, podemos mejorar nuestro conocimiento general de la palabra de Dios y ser más capaces de trazar bien la palabra de verdad. Segunda de Timoteo 2:15. Deberíamos asombrarnos ante la autoridad de las escrituras inspiradas por el gran creador de la humanidad. Debemos temblar ante la palabra del Dios vivo, Isaías 66:2. Deberíamos temer usar mal, torcer o citar mal la Biblia. Una respuesta rápida y frívola, dada apresuradamente para salvar las apariencias, a menudo es inexacta e incorrecta. Por lo tanto, es importante que lleguemos a conocer realmente nuestras Biblias y desarrollemos la habilidad de usarlas correctamente, como dijo Pedro. Puede ser impresionante poder recitar docenas de escrituras de la Biblia, pero es más impresionante y mucho más provechoso tener un buen entendimiento de las escrituras. Salomón, en su sabiduría dada por Dios, reconoció la trascendente importancia de obtener entendimiento. Él dijo: levanta tu voz, ora por entendimiento. Feliz es el hombre que haya sabiduría y el hombre que obtiene entendimiento. Él dijo que debemos conseguir entendimiento. Proverbios 2:3, 3:13 y 4:5. Hay una tremenda alegría y una sensación de euforia al darse cuenta de que ha captado y entendido un principio espiritual por primera vez. ¿Por qué es mucho más importante tener entendimiento de las Escrituras que simplemente ser experto en localizarlas y citarlas? Simplemente porque la capacidad de citar versículos y capítulos de la Biblia es meramente una operación mecánica. Pero comprender su significado es un logro espiritual. Lea Romanos 7:14 y 1 Corintios 2:14 a este respecto. Seguramente puedes ver que lo importante es estudiar para comprender y no simplemente memorizar de memoria. Por supuesto, también está bien querer aumentar su destreza y habilidad para ubicar y citar versículos de las Escrituras rápidamente. Y ya que lo es, aquí hay algunos consejos que te ayudarán si los practicas habitualmente, no solo a comprender, sino también a recordar mejor los versículos de la Biblia. Pero antes de que comencemos a exponer estos consejos, se debe mencionar aquí una precaución para nuestros ciudadanos mayores. Cuando una persona mayor trata de recordar eventos pasados, su memoria es mucho más aguda al recordar eventos de la infancia y la adultez temprana que al recordar eventos de hace 10 años o incluso de hace un tiempo relativamente corto. Los seres humanos aprenden más el primer año de sus vidas que cualquier año subsiguiente. Cada año aprenden un poco menos que el año anterior. Por lo tanto, se deduce que los estudiantes pueden aprender con mayor facilidad, adquirir nuevos conocimientos en un nuevo campo más rápido que sus profesores de una edad mucho más madura. Pero esto no significa que los jóvenes estudiantes sepan más que sus profesores. De nada. Para los mayores tenemos el conocimiento acumulado de muchos años más, además de mucha experiencia añadida. Por lo tanto, las personas mayores no deben desanimarse en absoluto, porque no pueden recordar las Escrituras tan rápido como las personas más jóvenes. Nuestro justo Dios nos juzga por lo que hacemos con nuestras habilidades individuales, no por cómo nos comparamos con los demás. Con esa breve digresión, comenzamos a exponer y explicar varios puntos útiles sobre cómo puedes comprender y memorizar mejor las Escrituras. Obtenga la descripción general de la Biblia. Muchos no han podido recordar la ubicación de ciertas escrituras porque han pensado en la palabra de Dios como una colección inconexa
y desconectada de miles de versículos sin relación. Por lo tanto, debe esforzarse por ver la Biblia como un todo organizado. Obtenga el panorama general. Aprende primero los libros de la Biblia y trata de tener una idea general de lo que tratan. Familiarícese con las divisiones básicas de la Biblia, los tipos de libros y el tema general de cada libro. Para obtener más información sobre cómo se armó la Biblia, escriba para nuestro artículo de reimpresión gratuita ¿Tenemos la Biblia completa? Para obtener una visión general de la Biblia, debe leer rápidamente toda la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis lo antes posible. Estudiar solo fragmentos aquí y allá nunca le permitirá captar el panorama general, el panorama de la Biblia. Para leer toda la Biblia necesita configurar un programa. Revise la parte 1 de este folleto para obtener más detalles. Estudio por materia o capítulo. Muchos capítulos de la Biblia se convirtieron en capítulos debido a un contenido temático natural. Por ejemplo, 1 Corintios 13 ha sido llamado el capítulo del amor, porque trata principalmente con ese tema. Éxodo 20 y Deuteronomio 5 discuten los 10 mandamientos. Apocalipsis 20, 1 Corintios 15 y 1 Tesalonicenses 4 tienen que ver con la resurrección. Hebreos 11 es conocido como el capítulo de la fe. El Salmo 51 es el salmo de arrepentimiento de David, después de su pecado con Betsabé. El Salmo 119 trata extensamente de la ley de Dios. Isaías 11 habla en detalle del milenio, del reinado de Cristo. Una y otra vez podríamos ir allí. Es más fácil recordar el tema de un capítulo completo que los versículos individuales. Pero para recordar realmente lo que hay en capítulos enteros, necesita familiarizarse con ellos estudiando y estudiándolos detenidamente. Hacer esto ayudará a su capacidad general para retener el conocimiento de la Biblia. Y cuando aprenda el contenido general de algunos de estos capítulos básicos, comenzará a ubicar más rápidamente las escrituras individuales sobre los temas tratados en ellos. Quedarse impresionado con los versículos que está estudiando. Si estuviera clavando un clavo en una tabla y lo golpeara muy suavemente con el martillo, no penetraría muy profundamente en la madera. Tu mente es de la misma manera. Nuestras mentes se retienen adecuadamente para recordar instantáneamente solo aquellas cosas que les han dejado una impresión profunda. A medida que esté lo suficientemente impresionado con algo, la primera vez que lo escuche o lo estudie, es probable que pronto se desvanezca de la memoria. Por lo tanto, debe permitir que los versículos que está estudiando produzcan una profunda impresión mental. Si simplemente está leyendo superficialmente sobre los versos, simplemente hojeándolos, dejarán poca o ninguna impresión. Hay un dicho proverbial que dice que si comes comida china, media hora después te preguntarás qué comiste. Si estudias superficialmente, media hora después te preguntarás qué leíste. Es imperativo, por lo tanto, que te detengas y concentres intensamente en lo que estás estudiando. Deja que las palabras del Creador penetren profundamente en los rincones más recónditos de tu mente. Asocia lo que estudias con situaciones de la vida real. No permitas que su estudio de la Biblia sea meramente académico o poco práctico. Relaciona lo que estás estudiando en la Biblia con situaciones reales en esta vida. Relacionarlo con la historia o eventos futuros en los asuntos mundiales. Cuando estudie la profecía, alrededor de un tercio de la Biblia trata de la profecía, pregúntese, ¿ha sucedido esto alguna vez? ¿Está sucediendo ahora? ¿O es todavía en el futuro? Luego, mientras lee el diario y mientras suceden las cosas en el escenario mundial, le vendrán a la mente ciertos versículos de la Biblia. Cuando estudie cierta sección del libro que trate de una ley o algún aspecto de la conducta cristiana, pregúntese, ¿estoy obedeciendo esto? ¿Cómo puedo hacerlo? Entonces, cuando te encuentres con una situación en la vida diaria que involucre ese principio, el versículo te vendrá a la mente. Si en su mente la Biblia es relevante para la vida, tanto pasada como presente, sus versículos cobrarán vida. Se convertirán en oráculos vivos que tienen una relación definida con la vida humana en general y con la suya en particular.
Esto hará que sean mucho más fáciles de retener y recordar. Medita en los versículos que has estudiado. El viejo cliché, fuera de la vista o fuera de la mente, se aplica aquí. Después de haber cerrado el libro, a menos que continúe dirigiendo mentalmente sus palabras, tenderán a desvanecerse del pensamiento consciente. Serán desplazados por otras cosas. El ejemplo del rey David de Israel se aplica en este caso. Él dijo: «Cuánto amo yo tu ley, es mi meditación todo el día». Salmo 119, 97. La mente de David estaba perpetuamente en las cosas de Dios, no excluyendo sus responsabilidades como administrador del reino, sino incluyendo esos principios en su gobierno también. La palabra de Dios es verdad. Juan 17, 17. El apóstol Pablo nos exhorta a pensar, meditar en la verdad. Filipenses 4, 8. Cuanto más hagas esto, más versos y capítulos de nuestro libro de instrucciones del Creador se convertirán en verdaderas pegatinas para la mente. Perfora en las Escrituras. Perforar es permitirse un ejercicio mental destinado a perfeccionar la facilidad y la habilidad mediante la práctica regular. Profundizar en los versículos de la Biblia es una de las mejores formas de aprenderlos de memoria. Muchos han encontrado allí el uso de tarjetas de memoria flash en este sentido. Estos se pueden hacer de manera muy simple, comprando un suministro de tarjetas de índice de 3x5 y escribiendo a máquina la escritura completa en un lado, y luego la ubicación del capítulo y el versículo en el otro lado. Use estas tarjetas para las escrituras clave que desee recordar. Revise las tarjetas regularmente leyendo la cita y luego tratando de recordar su ubicación por capítulo y versículo. Luego dé la vuelta a la tarjeta y compruébelo usted mismo. Puede revertir este proceso leyendo primero el capítulo y el versículo y luego tratando de recordar su redacción. Dado que cada traducción varía, no necesariamente intente memorizar palabra por palabra, sino solo el pensamiento clave, el tema o el punto del versículo. Este método le proporcionará un repaso útil de las Escrituras y es un medio valioso para ayudar a su memoria. Ejercítese también en los temas de los capítulos básicos, como los mencionados anteriormente en este folleto. Descubrirá que la repetición es de hecho la mejor forma de énfasis. Pida ayuda a Dios. Jesucristo prometió a sus discípulos, pero el Consolador, griego Paracletos, uno llamado junto a ayudar, que es el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Juan 14:26. El Espíritu de Dios está destinado a ayudarlo a comprender y recordar las palabras de Jesucristo. Utilice esa ayuda. Pídele a Dios que te ayude a aplicar los principios de este folleto diariamente. Practícalos y trabaja en ellos fielmente. Desarrolle hábitos de estudio correctos y asómbrese ante las palabras del Dios viviente. A medida que continúes sometiéndote a Dios y respetando su palabra, Él te ayudará en tus esfuerzos por estudiar y retener las Escrituras. No se desanime si no se convierte en una concordancia andante. Recuerde que la capacidad de comprender las Escrituras es mucho más valiosa que la capacidad de simplemente citarlas.